toxicología ya unitox se denomina, que cuando hay pacientes se activa y algunos colegas nos dedicamos a eso. Entonces, como parte del módulo se seleccionaron algunos temas que entiendo pueden ser de interés para los colegas que están aquí y otros profesionales que pueden también estar interesados en el área. Empezando, siempre hay un mal entendimiento de lo que la toxicología abarca. La toxicología lo que abarca es el estudio de todos aquellos xenobióticos con X que pueden afectar al ser humano. Yo lo limito a eso porque hay toxicología veterinaria, hay toxicología ambiental, hay toxicología de las plantas, ¿sí? Entonces hay varios ámbitos, pero en este caso todo lo que vamos a hablar es en referencia al ser humano, ¿correcto? Ahora, la toxicología no solamente se refiere a los clásicos venenos. Un ejemplo de veneno yo podría decir, ¿qué cosa podría decir? Cianuro, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes podrían dar otros ejemplos de venenos o de tóxicos que la toxicología tiene que ver? Curare. Muy bien. Otros. Carbamatos, un plaguicida. Organofosforados, otro tipo de plaguicida. ¿Qué más? Los medicamentos, si bien son elaborados para provocar un beneficio, pueden ser también sustancias que provocan daño, incluso la muerte. Otros xenobióticos que ve la toxicología. Plomo, muy bien. Entonces el plomo es un ejemplo de metales. Y recuerden que el Perú es un país minero en estas últimas décadas. Y hay mercurio también, y hay 4 metales de importancia toxicológica para nuestro país. ¿Cuáles son? Plomo, mercurio, ¿qué dijo usted? Muy bien, arsénico, falta uno. Cadmio. Entonces tenemos plomo, mercurio, arsénico y cadmio, son los 4 metales de importancia toxicológica en nuestro país. ¿Qué otro grupo de tóxicos puede estudiar la toxicología? Las plantas producen sustancias que pueden provocar daño, por supuesto, pero la planta tiene una particularidad en relación a los otros grupos, es un ser vivo. Entonces, las sustancias químicas elaboradas en otro ser vivo se conocen como toxinas, ¿correcto? En cambio, las sustancias que son elaboradas como producto de la actividad industrial por el hombre, le llamamos tóxico o toxicante. Entonces podemos decir, para que quede claro, toxicantes son los tóxicos elaborados por la actividad industrial y el hombre. Toxinas son los tóxicos elaborados por otro organismo vivo. Entonces ahí tenemos las toxinas que puede elaborar alguna planta, la que está contenida en algunos hongos venenosos, la que produce la araña, la que produce algunos ofidios, escorpiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Hasta ahora no hemos usado el término veneno. ¿Quién sabe qué es veneno? Veneno es aquel tóxico que es usado con fines criminales. Por ejemplo, yo tengo un producto de uso doméstico, pero lo mezclo con un alimento o una bebida para que alguien lo tome o lo coma, ya se convierte en un veneno, ¿no? Porque lo estoy usando con fines de provocar daño. Ese es un veneno. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo ve la toxicología? Las drogas de abuso. ¿Qué drogas de abuso conocen? Cocaína a la cabeza. El Perú es tristemente uno de los principales productores mundiales de cocaína. Actualmente tiene la mayor área de sembrío de coca en el mundo, de hojas de coca en el mundo, ya le ganó a Colombia. ¿Qué decían aparte de cocaína? Heroína, marihuana, ¿qué más? LSD, el nombre de éxtasis, que es el nombre que se le da a algunas metanfetaminas, ¿no? ¿Qué otro grupo de tóxicos ve la toxicología? Los productos de uso doméstico, hace un rato mencionaba, ¿no? En la casa hay muchos productos químicos que los usamos para sacar brillo, para limpiar, ¿no? Para aromatizar, usamos algunos como colonia, perfumes, ¿no?
Y si eso llega a la mano de un niño o alguien se lo toma por accidente puede provocar daño, claro, ¿no? Entonces también los productos domésticos son otro grupo de tóxicos que la toxicología ve. ¿Sí? Entonces así hay muchos y muchos grupos. Y no solamente la toxicología está limitada al uso de los venenos. Entonces, habiendo, espero, ampliado el campo de acción de la toxicología, hay que ver cómo es que uno se intoxica. Hay varias maneras. Si tomamos en relación el tiempo, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Aquellos que se intoxican porque se expusieron a un tóxico durante un día, sea una vez o varias veces, o aquellos que se expusieron a lo largo de mucho tiempo a pequeñas cantidades. El primer grupo, ¿cómo se le llama? Intoxicación aguda. El segundo, intoxicación crónica, ¿no? En la mayoría de casos. ¿Se entiende? Entonces es un gran grupo, ¿no? De las intoxicaciones agudas y las intoxicaciones crónicas. ¿Correcto? ¿Pero qué más? Si tenemos eso, ¿sí? Entonces tenemos que tener más o menos claro de que una intoxicación aguda es una situación dramática, que uno de una u otra manera se puede dar cuenta que algo ha pasado. En cambio, una intoxicación crónica es una situación más solapada, que a veces uno no se da cuenta por mucho, pero por mucho tiempo. Semanas, meses o a veces años. Y recién en algún momento comienzan a aparecer los efectos. ¿Sí? Pero a veces ya, en ese momento, a veces ya es irreversible el tema. Ahora, en toxicología, ustedes van a escuchar el término efecto. Acabo de mencionar. En toxicología, efecto simplemente significa alteración de una función. Cuando decimos que un tóxico ha provocado un determinado efecto, significa que alguna función normal del ser humano se ha alterado. O la está haciendo mal, o ya no la hace. ¿Sí? Entonces, toxicología, eso es efecto. Pero cuando uno pues se intoxica en forma aguda, ustedes saben que el tóxico o la toxina tiene que ingresar por alguna vía. O ingresa ¿por qué vía? A ver. Inhalatoria. ¿Qué más? A ver, me han dicho muy bien, vía digestiva. Vía cutánea. ¿Qué más? Endovenosa. ¿Qué más? ¿Cuál? Contacto o exposición a nivel ocular. A ver, yo he mencionado otro término nuevo por ahora. Exposición. ¿Qué cosa es exposición? Muy bien, eso es la mejor definición, ¿no? Entrar en contacto con. Entonces, cuando hablamos de personas expuestas, es que han tomado contacto con algo, o que puede ser una sustancia o un grupo de sustancias. Esa exposición puede ser corta o puede ser larga. Pregunto, ¿exposición es sinónimo de intoxicación? No. ¿Están de acuerdo? Efectivamente, porque yo me puedo exponer con una sustancia, pero tal vez la cantidad es muy poca y por lo tanto no voy a mostrar efectos. ¿Entienden, no? Pero si la exposición es lo suficientemente prolongada o la cantidad con la cual me expongo es grande, sí mostraré efectos, sí mostraré síntomas y por lo tanto sí ya podré hablar de una intoxicación, ahí sí. Entonces, que quede bien claro, exposición no es sinónimo de intoxicación. Ustedes ya muy bien estarán mencionando algunas vías de ingreso del tóxico. Mencionaron la vía digestiva, la vía cutánea, mencionaron el contacto, la exposición ocular. ¿Qué más? La vía endovenosa, la vía inhalatoria, muy bien, esas son las principales, pero hay más. Por ejemplo, la mamá le puede pasar el veneno a su bebé que está lactando a través de la leche. ¿Sí? Claro que sí. Algunos tóxicos pueden ser hidrosolubles y por lo tanto salir de leche y pasarle al niño. Algunos tóxicos pueden pasar de la futura mamá a su feto también.
sobre todo aquellos que son muy liposolubles y fácilmente atraviesan la placenta y llegan al futuro bebé también. Entonces son otras vías que, correcto. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Hemos hablado de las intoxicaciones en relación al tiempo, agudas o crónicas. Acabamos de recordar ahorita las vías de entrada. Pero también tiene que haber un camino, o como se llama en toxicología, una ruta de exposición. Ruta de exposición no es más que el camino que ha seguido el tóxico para que desde su fuente, donde se emite, llega a una persona o a una comunidad. Ejemplo, a 2 kilómetros río arriba hay un campamento minero, y a 2 por donde estoy yo, que es la comunidad, hay gente, ¿no?, que come, toma el agua del río, y algunos se intoxican. En este caso, ¿cuál sería la ruta de exposición? El río. Es por lo menos racional pensar que puede ser el río, ¿no? Probablemente la compañía minera está botando sus desechos al río y el río lo hace llegar a donde yo estoy. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser de que los desechos industriales, algunos se volatilizan, se evaporan, y los vientos lo trasladan a donde está la comunidad, aquí precipita, llueve, expone. ¿Ven? Es otra vía. Entonces siempre, cuando uno habla de intoxicaciones, uno debe siquiera tratar de pensar cómo es que llegó el tóxico. Tiene que haber una ruta, un camino. Y una vez que ya está claro el camino, luego pensar por qué vía ingresó. Y hemos hablado ahorita cuáles son las vías. Pero otra cosa que debemos recordar: si es una intoxicación como producto de un trabajo, es decir, una intoxicación ocupacional, ¿cuáles son las vías más importantes desde el punto de vista ocupacional? Les pregunto. Cutánea e inhalatoria. Perfecto. Desde un punto de vista clínico, aquellos que llegan al hospital, ¿cuál es la más recomendable? La vía oral. ¿Qué es la vía oral? Entonces, este tema es relacionado al manejo de aquellas intoxicaciones que se producen por una puerta de entrada digestiva. Esto que ustedes ven aquí es un gráfico que resume todas las fases que un proceso tóxico desarrolla. En la primera fase está la fase de exposición y absorción. De exposición ya saben qué es, ¿no? Hemos hablado que es exposición, exponerse. En la que es la fase 1 en romano, en la que una sustancia química está bajo una forma sólida, líquido, gas. Puede estar en los alimentos, el agua, el aire. Y estando así, va a ser absorbida. Absorbida, como seguro recuerdan, significa que la sustancia química X va a atravesar varias membranas biológicas y al final va a llegar ¿a dónde? A la circulación. ¿Se acuerdan? A la sangre. Eso es la fase 1, exposición y absorción. La fase 2, distribución y metabolismo. ¿Qué significa distribución? Distribución significa de que el tóxico, una vez que se absorbió, va a buscar llegar a algún tipo de tejido. Puede ser el tejido nervioso, puede ser el tejido respiratorio, puede ser el tejido renal, la piel, el pulmón. ¿O ustedes creen que llega por igual a todos los tejidos un veneno o un tóxico? No. Tiene preferencia por algún tejido sobre otro, ¿correcto? Entonces, eso se llama distribución. Y eso dependerá de algunos factores X, físico-químicos sobre todo. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de plomo, el plomo, ¿por qué tejidos tiene mayor afinidad? Un poco nervioso, sí, pero ¿qué más? Hueso. Cuando tenemos intoxicaciones por plomo crónicas, usualmente el plomo, entre otros tejidos, tiene afinidad por el hueso.
porque le gusta mucho el calcio. Se va ahí. Otro tejido que tiene mucha preferencia es el glóbulo rojo. Se mete ahí. Y por eso es que la gente que tiene intoxicación crónica por plomo tiene anemia, entre otros problemas. Entonces, esa es distribución. Pero junto con la distribución, la sustancia química que ingresó, el tóxico, comienza a sufrir reacciones químicas dentro del cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Ese conjunto de reacciones químicas. Muy bien, metabolismo. Entonces, metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que sufre una sustancia que ingresa al organismo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos claro, creo, cuál es la fase 1 y la fase 2, ¿no? ¿Me están siguiendo, no? Estamos en la segunda columna. Pero acá hay una situación. A veces el tóxico, recién cuando ingresa al organismo, dentro del cuerpo, se convierte en la sustancia que realmente va a producir daño. Porque a veces, no es muy seguido, pero sí sucede con cierta frecuencia, la sustancia que está ingresando, la que se acaba de comer, lo que se acaba de inhalar, no produce daño así como está. Recién dentro del cuerpo se transforma en la sustancia que puede llegar a matar a la persona. En ese caso, esa segunda sustancia que se forma, le llamamos, como dice ahí, metabolito ¿qué? Activo. ¿Se entiende? Eso significa que la sustancia que ingresó en realidad es un ¿pro qué? Protóxico. Entonces se entiende que es un protóxico, ¿no? Es aquella sustancia que ingresa al organismo con ninguna o mínima capacidad tóxica, pero que necesita transformarse para que las segunda o terceras sustancias que se forman son las que al final van a provocar efectos en el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos creo claro cuál es la fase 2, distribución y metabolismo. Vayamos a la fase 3. Reacciones de iniciación, dice ahí con Diana. Diana es un sinónimo de blanco. Reacción de iniciación, o sea, ¿cómo empieza el problema? ¿Cómo empiezan a darse los efectos? ¿Qué es lo que sucede? Cada molécula del tóxico se combina con cada molécula de la persona. Y esa unión, si es lo suficientemente importante, va a provocar, ¿qué cosa? Efectos. ¿No? Lo que estábamos diciendo al comienzo. Va a provocar efectos. Si los efectos son lo suficientemente importantes, va a empezar a haber, pues, cambios tempranos subclínicos. La gente tendrá malestar, un poquito de dolor de cabeza, no tendrá apetito, seguramente. Pero no está muy claro. Pero si el contacto es más intenso, en mayor cantidad, ya habrá consecuencias clínicas para el organismo. Ejemplo, la persona podrá convulsionar, podrá vomitar, de lo que estaba despierto se pone en coma, ¿sí? Comienza a transpirar totalmente, se pone todo húmedo. Entonces, esa es la fase 5. ¿Correcto? Y para acabar este cuadro, todo lo que empieza tiene un final. El tóxico o toxina o toxicantes nunca se quedan para siempre en el organismo. En algún momento tienen que salir. Hay tóxicos que duran en el cuerpo minutos, otros horas, otros días, semanas. Pero incluso puede haber otros que duran meses o años. ¿Sí? Por ejemplo, el plomo se queda 15, 20 años en el hueso. Las sustancias reactivas se pueden quedar 30, 40, 50 años o más. Un cianuro se queda minutos. Entonces es muy variable. Entonces eso que estoy hablando de que tiene que salir la sustancia se llama la fase D, ¿qué dice abajo? Excreción. Les pregunto, ¿cuál es la principal vía de excreción de los tóxicos? La vía urinaria. Esa es la principal vía de eliminación. ¿Qué otras vías hay de eliminación? El hígado funciona, pero al final ¿por dónde sale el tóxico? Principalmente por la vía urinaria, después por las heces. ¿Puede salir a través de la piel? Sí.
a través del aire que expiran. También, la gente que choborra, que toma un poco, después no está oliendo alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol está saliendo por el aire que exhalas. Por eso sale, por ahí. Pero ¿saben qué se necesita mayormente para que un tóxico salga por algún lado? Que el hígado, mediante sus reacciones químicas, de lo que era soluble en grasa, lo convierta soluble en agua. Y para eso ocurre una serie de reacciones. Entonces, cuando ya es soluble en agua, le es más fácil salir a la sustancia. Principalmente por el riñón. Pero también puede salir por las glándulas mamarias, a través de la leche, por el sudor, por el aire que exhalas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todos están entendiendo? Entonces, estamos en la situación en la cual la persona se acuerda que ha ingerido la sustancia, ¿no? Así quedamos. Entonces, cuando ha ingerido la sustancia de una manera aguda, ¿qué es lo que la gente o las personas que van a trazarse, manejar o curar o tratar de evitar de que sufran más daños, se van a trazar como objetivos? Se trazan dos objetivos. El primero es impedir la absorción del tóxico, como dice ahí. Y el segundo, si ya no se puede absorber, impedir la absorción, sino ya se absorbió, se está en la sangre y circulando tóxico, debemos buscar ¿qué cosa? Aumentar la eliminación. Son los dos objetivos que debemos trazarnos para manejar una intoxicación aguda en la cual la persona ha ingerido. Cuando yo ingiero una sustancia química, yo tengo 5 posibilidades, 5 técnicas que yo puedo usar para impedir la absorción. ¿Las conocen? Una es la emesis, o sea, provocar el vómito. ¿Sí? Otra es hacer el famoso lavado gástrico, que todos lo han escuchado, ¿no? Lo estoy llevando al hospital para que le hagan un lavado, porque se ha tomado 20 pastillas de agua. 3, usar un polvo negro que luego lo vamos a ver, que se llama carbono activado. 4, el uso de una sustancia que se conoce como catárticos, que hacen que uno aumente la frecuencia de evacuar, de defecar. Tipo sulfato de magnesio, leche de magnesia. Y 5, la llamada irrigación intestinal total, que vamos a hablar. La primera, la emesis, es decir, provocar el vómito. Antiguamente esta era una técnica muy utilizada. Se daba una mezcla de dos sustancias que se llaman cefalina y emetina, como dice ahí. Entonces esta persona se le daba eso, esa dosis que está ahí, y a los 15 a 30 minutos, ¿qué pasaba? ¡Pum! Vomitaba. Casi era infalible. Pero luego comenzaron a aparecer las complicaciones. Y comenzaron a sugerir qué cosa. Que no se den personas con trastorno de coagulación, que se tenga cuidado porque a veces comienza a sedar a la persona. ¿Sí? Tercero, que le provocaba lesiones a nivel del esófago, porque hacías tú que lo que estaba en el estómago volviera a salir, ¿no? Porque estás provocando el vómito. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, ¿saben qué pasó? Cayó en desuso. ¿Qué les quiero decir? Que actualmente el vómito inducido ya no se debe indicar. Si una persona se ingiere un tóxico X, no se debe inducirle el vómito. Si él vomita por su cuenta, de forma espontánea, déjenlo. Ustedes no deben por qué provocar el vómito. ¿De acuerdo? Otra cosa en relación a esto, que se aplica para esta técnica y para las otras 4. Uno puede impedir la absorción del tóxico solamente dentro de los 60 minutos que sigue la ingesta. Porque a veces uno ingiere una sustancia
lo lleva 5 o 6 horas después al hospital pensando que aún puede recuperar lo que está en el estómago. Y en el 95% de los casos, más, 97, 98, ya se absorbió. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó ¿a dónde? A la circulación. Y si le están haciendo un lavado gástrico es de más, no están logrando nada. Por eso que eso que dice ahí es un mensaje no solo para esta técnica, sino para todas. Que la emesis es una medida de descontaminación dependiente del tiempo. O sea, depende del tiempo, de cuánto tiempo transcurrió. ¿Sí? Pasada la hora, ya les dije, prácticamente no sirve. Ni esa técnica ni las otras 4. La segunda. Bueno, el lavado gástrico. De esta sí es muy famosa, ¿no? ¿En qué consiste? En que se aplica una solución a través de una sonda, ¿no? Que llega hasta el estómago, y una vez administrada este volumen, se recupera nuevamente. Se supone que al momento de recuperar ese volumen ya sale con la sustancia que la persona había, ¿qué cosa? Ingerido, ¿no? Esa es la idea. La persona está de costado derecho o izquierdo ahí en esa foto. Izquierdo, y no es casualidad. Cuando se va a hacer un lavado gástrico, que tiene que hacer dentro de un establecimiento de salud, no en la casa, la persona tiene que estar de costado izquierdo, no derecho, ni de frente, porque hay menos probabilidad de que se aspire estando de costado izquierdo. Pueden usar agua bicarbonatada o suero fisiológico, lo que llaman solución salina. Ambos pueden utilizar. Acá hay otro problema. Idealmente, cuando uno indica un lavado gástrico, la sonda que debería usarse es esa que ven ahí. Es una sonda bien gruesa que tiene un calibre de 38 French, que aproximadamente es 1.2 o 1.3 centímetros gruesa, ¿no? Y que si se dan cuenta, al final, ven al final, la porción distal tiene como unos agujeros, ¿no? ¿Lo ven? Se supone que porque ahí deben ser recuperados, pasarlas el tóxico. Como no tenemos esa sonda, no sé si alguien de ustedes donde trabaje la tiene, se usan las clásicas sondas que uno usa para alimentar, nada más, ¿no? Porque es lo que tenemos. Y esas no son tan efectivas. ¿Recuperarán algo? Sí, pero no son efectivas, como esta. Ahí miren lo que les estaba diciendo. La persona tiene que estar de costado izquierdo. Si me dicen qué cantidad de líquido, aproximadamente son 10 centímetros por cada kilo que más o menos pese la persona. Si pesa 80 kilos, 80 por 10, 800, ¿no? Si pesa 50 kilos, flaquito, 50 por 10, bastaría medio litro, 500 centímetros. Este es un estudio que hicieron y miren lo que pasó, para que entiendan por qué después de la hora no sirve de hacer lavado. A los 5 se seleccionaron voluntarios sanos, le dieron de tomar una sustancia que tenía un marcador para luego detectarla y se recuperó a los 5, a los 10 y a los 20 minutos todo el líquido que se había administrado, y luego vieron cuánto de la sustancia se había recuperado. A los 5 minutos se recuperó el 90% de la sustancia que había ingerido la persona hace recientito. A los 5 minutos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 10% que pasó, ya se había absorbido. A los 10 minutos, miren qué pasó. Se recuperó solo el 45%. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad ya se había absorbido. Finalmente, a los 20 minutos, ¿se recuperó cuánto dice ahí? 20% aproximadamente. ¿Qué significa? Que casi 30%. ¿Qué significa? Que prácticamente el 70% ya se había, ¿qué cosa? Absorbido. Entonces, si eso pasa a los 20 minutos, imagínense lo que vamos a recuperar después de la hora, prácticamente nada. ¿Entienden? Por eso les digo que después de la hora no se hace el lavado gástrico. Hay excepciones, sí, una o que dos o tres, no más.
Sin embargo, están haciendo estudios en el mundo y cada vez más se está notando de que el lavado gástrico, aunque les parezca mentira, no tiene tanto beneficio como uno cree o creía. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la gente está dejando de indicarlo en los establecimientos de salud. Y ese gráfico es una tendencia de hace varios años atrás de cómo cada vez el porcentaje de pacientes que se les hizo lavado gástrico está disminuyendo. Miren cómo era en el 93 o 95 y cómo llegó al 2002, 2003 en todos los centros toxicológicos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez lo estamos usando menos. Probablemente de acá a unos años digamos, ¿saben qué? El lavado gástrico, así como el vómito inducido, ya no se usa. Pero por ahora todavía lo usamos. Pero sepan que cada vez se está usando menos. Tercera técnica. Le sale el carbón activado, ¿no? El carbón activado, como ven ahí, es un polvo negro que lo ven ahí. Bien negro. Y lo que sucede es que ese polvo negro se mezcla con un líquido y se le aminiza a la persona. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Lo que hace el carbón activado es pegarse con cada molécula de tóxico que la persona se había tomado y no deja que se absorba con B de bueno. O sea, no pasa a la sangre. Lo que uno hace que el carbón hace que se quede en el tubo digestivo. Entonces, al quedarse, se va a eliminar ¿por dónde? Por las heces. Entonces, las heces salen en color negro. Negro como la rea sale. Entonces, el mecanismo se llama absorción con D. Está bien escrito. Absorbe. Absorbe significa que se pega a la sustancia y no la deja que se absorba con B. ¿Correcto? Es un mecanismo. ¿Se toma así como polvo? No, pues. ¿Sí? Lo van a ver acá. Avance. Así. Ahí ya se mezcló. Se puede usar hasta agua destilada. 250 centímetros en una taza grande. Están de 0,5 a 1 gramo por kilo. O sea, si la persona, por ejemplo, pesa 50 kilos, si fuera 0,5 lo que usan sería 25. Si fuera 1 por kilo, 50 gramos. Lo mezclan y dos formas. O la persona lo toma, ¿sí? O si no colabora o no puede, le ponen una sonda, lo pasan por ahí. Ustedes seguramente saben que los laboratorios, con el fin de que uno no esté tomando pastillas a cada rato al día, ¿no? cada 8 horas, cada 6 horas, comienzan a fabricar medicamentos de liberación prolongada, le llaman, ¿no? ¿Han escuchado? Esos medicamentos de liberación prolongada son los que están involucrados en la intoxicación, por haberse tomado, por ejemplo, 20 pastillas de esas sí pueden seguir en el intestino o en el estómago pasada la hora, pasados los 60 minutos. Ahí sí, ese por ejemplo es una excepción, yo les decía, especial, en la que sí pueden aplicar una técnica de descontaminación después de los 60 minutos. ¿En cuáles? En los productos de liberación prolongada. A veces ustedes ven en el nombre de la medicina Retard, sale, ¿no? R-E-T-A-R-D. A veces sale con otros nombres, por ejemplo, los que conocen el antihipertensivo Adalat, hay un Adalat Oros, ese es de liberación retardada. El Panadol, que tiene el nombre Tylenol, T-Y-L-N-O, también es de liberación retardada. Así hay varios. ¿Sí? Entonces son medicamentos que por tener liberación retardada, eso sí, se van a quedar en el intestino más tiempo. Entonces hemos visto cómo el carbón activado dándose una vez puede absorber con D, ¿no? El tóxico y no deja que se absorba. Pero sin embargo, el carbón activado también lo pueden dar varias veces. Cada 4 horas, exactamente. ¿Y saben en quiénes se usa? En algunos medicamentos que tienen la llamada circulación
enterohepática. ¿Han escuchado de ella? Seguro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando una vez hemos estudiado esto en farmacología? En la que se habla como un medicamento que uno toma pasa al hígado y a través de la vena otra vez al intestino, luego al hígado, es así. Hace circulación enterohepática. Esa lista que está abajo son de medicamentos que hacen esto. Entonces, en ellos, uno sí puede dar el carbonato activado varias veces y no solo una vez. Esta es otra forma de usar el carbonato activado. La anterior era dosis única. En cambio, esta es dando múltiples dosis. ¿Se entiende? ¿En quiénes la dan las múltiples dosis? En aquellas intoxicaciones con medicamentos que hacen circulación enterohepática. ¿Se entiende? Ahí se da. Ahí sí sirve. Incluso saben, el carbonato activado es muy bueno. El carbonato activado lo que también hace es extraer el veneno que ya puede estar en la sangre. Parte del veneno que está circulando, el carbonato activado desde su ubicación dentro del intestino lo jala, lo extrae. Prácticamente es un dializador gastrointestinal. Entonces el carbonato activado también se le conoce como dializador gastrointestinal. O sea, a veces hay gente que no conoce. El carbonato activado es recontra barato. Hay, en algunos hospitales lo tenemos. Les hablé también de los catárticos, ¿no? El uso de esto es otra técnica, de las 5 que hay. Entonces hay un grupo de catárticos que se les llama catárticos osmóticos. Hay manitol, que es un sacárido. Y luego, ¿quién no ha escuchado del sulfato de magnesio? ¿No? Hay los de magnesio, citrato. Se da en dosis y la persona va a evacuar. Su potencia es suave, no es brusca la evacuación. Entonces, cuando uno lo da, ¿sí? Lo da en esas dosis que ven ahí, pero algo que tienen que saber, el catártico solito tiene poca potencia. Entonces, como técnica única, independiente para tratar un envenenado, es muy débil. Sin embargo, sí se puede usar combinado, es decir, como complemento de otra técnica, ¿me entienden? Ejemplo, le hacen un lavado gástrico a alguien y después le dan su catártico. Ahí están combinando. Así sí. Pero darlo solito tiene poca potencia. Puede dar un poco de deshidratación, pero es mínima. Sin embargo, esta técnica, esto que ya les he dicho varias veces es cierto. Hasta ahora no hay estudios que digan que el catártico por sí solo es útil. Tienen que combinarlo, solito no. La última técnica es la llamada irrigación intestinal total, en la que la sustancia que se utiliza se llama polietilenglicol. Para los que saben algo de química, recordarán que los glicoles no son más que un alcohol que tiene 2 grupos OH, nada más. En cambio, un alcohol que tomamos a veces es un alcohol que tiene un grupo OH. En cambio, un glicol tiene 2. A eso le llaman glicoles. Los glicoles son un grupo de sustancias que son recontra venenosos. No sé si habrá tiempo hoy para hablar, pero de eso. Pero son recontra venenosos. Pero hay uno que tiene la particularidad que uno lo ingiere y no se absorbe nada. Se queda en el tubo digestivo. Entonces se aprovecha esa propiedad de esa sustancia, de ese que está ahí, el polietilenglicol, para usarlo en la preparación de pacientes que le van a hacer una endoscopía o un estudio radiológico. No sé si han tenido pacientes o tienen que a veces los mandan limpiarles el tubo digestivo para luego hacerles una endoscopía. Ya, pues, ¿con qué lo hacen? ¿Saben con qué? Con el polietilenglicol. Y claro, a veces no está con ese nombre en el sobre con el cual lo administran o lo indican, pero tiene nombres comerciales. Tiene varios, Cleanprep, Nuliteli, es otro más conocido tal vez, y varios.
Al final estos tienen polietilenglicol, pero uno a veces se olvida que otro uso que tiene, además de limpiar el tubo digestivo como preparación para un estudio endoscópico, es como un muy buen descontaminante gastrointestinal cuando se ha envenenado. Ese uso a veces no lo tenemos claro y tenemos la sustancia ahí en los hospitales. Acá de hecho hay también. Entonces, la manera de darlo es preferiblemente por sonda nasogástrica, a esas velocidades que ven ahí, dependiendo del grupo etario. Y se va a dar hasta que el efluente rectal, o sea, lo que sale por el recto, esté claro. Y ya no haya nada de evidencia de que aún queda algo del tóxico en el tubo digestivo. ¿Se entiende? Les pregunto, ¿esto tiene más posibilidades de deshidratar a una persona? Sí. Esto sí, comparado con los catárticos, tiene mucha más probabilidad. Catártico, bueno, como digo, un poco de dolorcito, un poco de hidratación, pero acá no. Acá la persona que lo indica tiene que estar muy mosca, porque puede deshidratar a la persona mucho. Puede producirle trastornos electrolíticos severos. Puede provocarle shock por falta de volumen, por todo lo que está eliminando. Entonces hay que estar vigilantes. ¿Han entendido hasta acá? ¿Sí? Entonces son 5 técnicas que lo usamos con qué fin, de cumplir con qué objetivo, impedir la absorción, ¿no? Con eso buscamos. Entonces hay un triángulo que uno tiene que tomar en cuenta cada vez que uno quiere aplicar una técnica de estas. Primero hay que plantearse si la persona lo que se tomó, la cantidad, es una cantidad tóxica o no. Entonces me pregunto, ¿es una ingesta tóxica o no? Porque por ejemplo yo pues agarro, de casualidad me tomé 2 pastillitas de Alprazolam. ¿Me voy a hacer un lavado gástrico por eso? No, pues no. Lo dejas dormir y se va a despertar. Pero si se tomó 20 y estamos en el tiempo, buscaremos hacerlo, ¿no? Trataremos de hacerlo. Lo segundo, ustedes se acaban de dar cuenta que cada técnica que hemos hablado tiene algunos riesgos. No son inocuos. Por eso dice risk. Risk en inglés significa, traducido al castellano significa riesgos. Y otro lado, los beneficios. Ahí va a haber algún beneficio por yo aplicarme esta técnica, entonces tengo que pensar. Entonces, ustedes sopesando estos 3 puntos, si ven que les favorece, pues hay que darle, hay que administrarle, perdón, la técnica. Si no, no. Ahora, ¿qué pasa si ya pasó la hora? Yo les he dicho que después de la hora no hay que hacer lavado, ¿no? O carbono activado, o lo que fuera. Ya no, porque ya se absorbió. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen que trazarse? Aumentarla. ¿Qué dije? Eliminación, así. ¿Se acuerdan que hay 2? Impedir la absorción si están en el tiempo. Pero si ya no se puede, aumentar la eliminación. Cuando yo voy a aumentar la eliminación, acá sí hay un montón de técnicas, que no se preocupen que las voy a enumerar nada más. Habrá 2 que las voy a mencionar para que sepan algo. Ahí pueden usar la llamada quelación. ¿Han escuchado hablar de los quelantes? Los quelantes son un grupo de sustancias que se usa cuando hay intoxicación por metales. ¿Se acuerdan de esos 4 metales que hablamos al comienzo? Cuando son intoxicaciones severas por esos metales, ahí a veces vale la pena usar un quelante, pero los quelantes son muy terribles, dan muchos problemas, así nomás no se usan, pero sepan que existen. Entonces un quelante es aquella sustancia que se usa en intoxicación por metales. Hay otras. ¿Han escuchado de la hemodiálisis? De hecho, la hemodiálisis es una técnica que uno usa para aumentar ¿qué cosa? La eliminación de algo, ¿no? En este caso, de un tóxico que uno ha ingerido. Puedo hacer que el pH urinario de la orina cambie. Mayormente el pH urinario, ¿cuál es? ¿Es ácido o es alcalino? Ácido. La orina normalmente es ácida. Pero yo dándole bicarbonato de sodio puedo lograr de que la orina no esté ácida, sino esté, ¿qué cosa? Alcalina. Al yo hacer eso, logro también que algunos tóxicos, no todos, algunos se eliminen más por la orina.
y se queden menos en el cuerpo. ¿Se entiende? Eso también pueden hacer. Entonces, puedo usar suero para aumentar la diuresis. Puedo usar furosemida, que es un diurético de asa, ¿no? Sin embargo, aún falta evidencia para decir que esta combinación de darles bastante suero y estimularle la diuresis con furosemida, que es un diurético fuerte, potente, tenga efectividad. Yo les hablaba de la diuresis alcalina, o sea, manipular el pH urinario. Cuando uno alcaliniza a la persona, uno busca que el pH esté por arriba de 7.5. ¿De acuerdo? Cuando ya está en ese punto, yo ya puedo decir la orina está alcalina. Y si está alcalina, va a haber algunos venenos que se van a eliminar más con la orina que lo que se eliminaría si la orina fuera como siempre. O sea, así. ¿Cómo yo alcalinizo la orina? Dando a la persona bicarbonato de sodio. Sabemos que el bicarbonato de sodio viene en ampollas, ¿no? Entre otras presentaciones. ¿Ampollas de cuántos miliequivalentes se acuerdan? 20. Entonces, ¿cuánto hay que darle a la persona aproximadamente de bicarbonato de sodio? 1 miliequivalente por kilo. Si yo peso, por ejemplo, 60 kilos, cosa que no es cierto, ¿sí? Son 3 ampollas, ¿no? Fácil, ¿no? Algunas intoxicaciones como las que ven ahí pueden mejorar cuando yo aplico hemodiálisis. La hemodiálisis, por si acaso, no sirve para todos los tóxicos, solo para algunos. Ejemplo, intoxicación por alcoholes tóxicos. Saben que a veces la gente toma algunos alcoholes de mala muerte, como le llaman, ¿no? El famoso metanol. Los líquidos para frenos de los autos o otros vehículos también tienen alcoholes tóxicos. Y a veces esos a la vista no se diferencian de una simple agua. No tienen ni olor. Son transparentes. Y uno lo puede confundir. Para ello se puede usar hemodiálisis. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿El carbono activado se puede usar en cualquier situación? Su mayor efectividad del carbono activado es en los productos de uso farmacéutico. Pastillas, tabletas, cápsulas. Tiene muy poca efectividad en metales y no se debe usar en corrosivos.